Excel básico, la gestión de datos. Hola, qué gusto saludarte nuevamente. En esta ocasión, hablaremos sobre la gestión de datos y quizá te surja la duda sobre qué elementos integran este tema y de qué te van a servir. Como emprendedoras, a veces no sabemos cómo organizar nuestros datos y eso de alguna manera nos dificulta tener un control exacto sobre nuestro negocio. Por eso, es súper importante que tengamos todas las herramientas necesarias para tener éxito en nuestros emprendimientos. Formato de celdas. Cómo dar formato a números, texto y fechas. El formato en las celdas nos permite personalizar cada uno de los datos para que sea mucho más fácil entenderlos. Podemos darle formato a nuestros textos, números y fechas de manera diferente. Esto va a depender de las necesidades que cada uno tenga. Entonces, ahondemos en el tema. El formato de números. Iniciemos con los números. Para darle formato a nuestros números, podemos utilizar diferentes métodos. El formato general, que es el que nuestras hojas de Excel tienen, donde los números se muestran tal como se ingresan. En el formato de números con separadores y decimales, podremos darles formato a los números para separar miles y decimales. Hagamos un ejemplo. Tenemos la cantidad de 1.234.500.89 y para darle formato, nos vamos a ir a la pestaña Inicio y vamos a buscar la opción que dice Número. Una vez que ya tengamos identificada dicha opción, vamos a seleccionar los 3 ceros que aparecen del lado derecho del icono de porcentaje. Y listo, nuestro número ya tiene formato. Cuando hablamos de precios, se le debe colocar el formato de moneda. Para ello, lo único que se tiene que hacer es colocar el símbolo de la moneda. En el caso de los porcentajes, nos vamos a ir a la pestaña de Inicio y la opción de Número seleccionamos el icono de porcentaje. Esto le dará el formato que necesitamos a nuestros datos. Existen otros formatos, pero estos que te acabo de platicar son los que necesitamos para nuestro emprendimiento. El formato de texto. Ahora que ya hablamos sobre los números, es importante ahondar en los textos. Pero, ¿qué formatos existen para los textos? Para agregarle formato a nuestro contenido podemos cambiar el estilo de fuente, su tamaño, el color y fuente. Como te lo mencioné en el módulo anterior, estas opciones las tenemos disponibles en la pestaña de Inicio. También se pueden alinear los textos, ya sea a la izquierda, derecha o en el centro. Incluso, si nuestros textos son muy extensos, podremos utilizar la opción de Ajustar texto. El formato de fechas. Y por último, nuestros formatos de fechas. Seguramente pensabas que solo podemos darle un formato, ¿verdad? Pero no, déjame decirte que podemos darle 4 formatos diferentes. Vayamos haciéndolos mientras te explico. Excel tiene un formato predeterminado para las fechas, que normalmente es día, mes, año o mes, día, año, dependiendo de la configuración. Pero podemos darle otro formato. Retomando la misma fecha anterior, nos vamos a ir a la pestaña de Inicio. Vamos a identificar la opción de números y justo a un costado aparece una flecha para desplegar otras opciones. Le vamos a dar clic en la flecha y nos va a desplegar una barra de opciones. Ahí podremos elegir la que se adecúe mejor a nuestras necesidades. Puede ser con letras, letra y hora, etc. Estas son todas las opciones que podemos realizar de acuerdo a lo que consideremos mejor para nuestro documento. Orden y filtros. Organización y filtrado de datos para análisis básico. Hablemos sobre el filtrado de los datos, que resulta de gran utilidad para reducir los tiempos de procesamiento y para manejar grandes volúmenes de datos.
Esto es una práctica de gran utilidad para todas nosotras. Pero, ¿qué es el filtrado de datos? El filtrado de datos consiste en seleccionar la información más relevante, aplicando condiciones o criterios específicos. Con esto, podremos analizar de manera más eficiente. Este proceso podemos aplicarlo a diferentes tipos de datos, como números, categorías, texto y datos complejos. Pero, espera, antes de hablar sobre el filtrado de datos, es importante diferenciarlo de la clasificación de datos y del muestreo de datos. Aunque el filtrado de datos es útil para manejar grandes volúmenes de información, no es el único método que existe. La clasificación de los datos nos ayuda a organizar nuestra información con un orden en particular, ya sea de manera ascendente o descendente. Y en cuanto al muestreo, este nos ayuda a seleccionar parte representativa de un conjunto de datos más grande para su análisis. ¿Y para qué se puede utilizar el filtrado de los datos? El filtrado de datos lo podemos utilizar para las siguientes acciones. Evaluar un conjunto de datos, ayudando a identificar patrones, tendencias o anomalías. Procesar los registros, acelerando los flujos de trabajo según los criterios que nosotras definamos. Eliminar datos irrelevantes antes de reestructurar la información. Ya que abordamos toda la teoría, vayamos a la práctica. Utilicemos de ejemplo esta tabla. Primero hay que asegurarnos que nuestros datos están organizados en una tabla por rango o categoría. Vamos a elegir la columna que queremos filtrar y nos vamos a ir a la pestaña de Datos. Ya ubicada la pestaña, vamos a seleccionar el icono de filtro. Y listo. Con esto, aparecerán en nuestra tabla unas pestañas que podremos pulsar para filtrar nuestros datos. Por ejemplo, si seleccionamos solo la opción de Marta, podremos ver los productos que ella adquirió. Y así con las demás personas. ¿Viste que es muy fácil? Uso de tablas. Creación y manipulación de tablas para una mejor organización de datos. Primero, debemos seleccionar nuestras celdas que queremos convertir en tabla. Recuerda, nuestros datos siempre deben tener el encabezado para distinguir la información. Nos vamos a ir a la pestaña Insertar y seleccionaremos la opción Tabla. Aparecerá un cuadro de diálogo que te pedirá confirmar el rango seleccionado. Le damos Aceptar y listo, tenemos nuestra tabla. Ya que tenemos el diseño de nuestra tabla, nos aparecerá una pestaña de Diseño de tabla, donde podremos cambiar los colores y estilos de nuestra tabla. Con esto concluimos la segunda parte de nuestro curso, pero recuerda que todo lo que hemos platicado hasta el momento hay que ponerlo en práctica.